Muy buenas tardes, amigos. Vamos a comenzar este café filosófico con el tema prometido. Hoy tendremos pues el tema existir desde el ser. Para completar el tema anterior, que titulaba El hombre, esencia y existencia, en donde nos detuvimos en la esencia del hombre, como ustedes recordarán, y dejamos de lado su existencia. Pero vamos a tratar el tema poniendo en claro algunos conceptos filosóficos para no perderse. En este café insistimos en señalar su enfoque, el realismo ontológico. Con ello queremos decir que entendemos que la realidad nos muestra el ser en su existencia y en su esencia. Las cosas son lo que son. Otra forma de decir es, las cosas son lo que en realidad son. Allí vemos el realismo ontológico, la realidad del ser. Y hay una cosa característica de este pensamiento, que existencia y esencia se dan en el ser al mismo tiempo. No puede haber un ser que exista y que a la vez no exista como algo. Sería un ser que existe sin esencia. No, los seres existen siempre como algo. Ese algo está dado por su esencia. Así podemos tener, por ejemplo, tres seres. Los tres existen, pero uno de ellos existe como caballo, otro como árbol de naranjo y otro como hombre. Caballo, árbol de naranjo y hombre son las esencias de esos tres seres de los que hablamos. Entonces siempre existencia y esencia al mismo tiempo en un ser individual. Pero fijemos nuestra atención en el hombre. El hombre es, pero es algo. El hombre es un ser existente, valga la redundancia, ya que hemos dicho que todo ser existe. Pero ese ser que llamamos hombre existe como algo, como animal racional. Esa es su esencia. La esencia del hombre está unida a su existencia. Y en lo que vaya durando su existencia, esta estará siempre acompañada de su esencia. Existencia y esencia se dan y se darán siempre al mismo tiempo. A este enfoque hay quienes lo llaman enfoque esencialista. Pero frente a este enfoque, que hay que decirlo viene desde los inicios de la filosofía, desde la antigüedad, el pensamiento clásico, aparece otro enfoque allá por el siglo XIX, el llamado existencialismo, donde la atención y reflexión filosófica está puesta en la existencia del individuo, aunque su objetivo final es la esencia del hombre, entendiendo esta de un modo distinto a como lo presenta el realismo ontológico. Para el realismo ontológico, la esencia se entiende como un elemento del ser inherente a él. Todo ser existe con esencia. El hombre individual existe con la esencia que le es propia y que lo define como animal racional. Y así, con su propia esencia de animal racional, desarrolla su existencia a lo largo de la vida. Con lo cual podríamos decir que la esencia, la del ser, precede a la existencia entendida como vida que vamos construyendo a través de los años. Pero el existencialismo
por el contrario, dice que la existencia precede a la esencia. Pero hay que entender bien qué es lo que están queriendo decir, o mejor dicho, cómo están haciendo uso de la palabra esencia, ¿ya? Para no confundirnos. Repito, el existencialismo dice que la existencia precede o es anterior a la esencia, o sea, no se dan al mismo tiempo como con el realismo ontológico. Entonces, este es otro enfoque, ya no nos confundamos, porque está haciendo uso de significados distintos cuando habla de esencia, cuando habla de existencia. Esta afirmación, la existencia precede a la esencia, presenta los términos existencia y esencia de un modo totalmente distinto a como los presenta el realismo ontológico, como ya hemos dicho. La existencia la entiende el existencialismo como un proceso que se da en el tiempo por el cual el individuo va construyendo su esencia, es decir, aquello que finalmente lo define como lo que ha logrado ser a causa de elecciones libres y responsables, dándole un sentido a su vida dentro de un mundo donde el hombre debe buscar él mismo su felicidad, liberándose de prejuicios o normas culturales y religiosas. En el existencialismo, pues, encontramos como temas la condición humana, o sea, el estado en el cual se encuentra el hombre en el mundo, esa es la condición humana. El sentido de la vida, y se preguntan si la vida tiene o no tiene sentido. La libertad, entendida esta como, podríamos decir, la ausencia de todo impedimento para obrar. Y la responsabilidad en el sentido de que cada individuo es responsable de la vida que logra. Y esos temas están enmarcados en una idea madre. Cada individuo es responsable de su propio destino. Ya fíjense, ese es otro enfoque, al que hemos estado viendo hasta ahora. Un enfoque interesante, es interesante el enfoque. Es distinto, pero es interesante. Ahora, comparando ambos enfoques filosóficos, el realismo ontológico con el existencialismo, nos podemos dar cuenta de que el realismo ontológico se fija en el hombre en general, en su naturaleza. Nos habla del hombre, no nos dice de ese hombre o ese otro hombre. Nos habla del hombre en general, en su naturaleza, correspondiente a cualquier individuo. El existencialismo más bien se fija en el hombre individual. El hombre individual. El individuo con toda su carga, no solo intelectiva, sino también emocional y valorativa. Se ocupa del individuo dentro del drama de la vida humana. El individuo en busca de la felicidad. El hombre que es capaz de dar un sentido a su propia vida. El individuo capaz de planear un proyecto de vida que podrá alcanzar con el uso de su libertad, exenta de imposiciones externas, venga de los hombres o de la religión. En el existencialismo, la esencia del hombre, atención con esto, porque difiere del realismo ontológico, en el existencialismo, la esencia del hombre es aquello que el individuo, en el drama de su propia existencia, ha logrado alcanzar con el uso de su libertad. De una persona que ha recorrido la vida y que se ha hecho a sí mismo de una determinada manera, se le puede decir, esa es tu esencia. Y tú eres responsable de lo que eres, lo que has llegado a ser, con el uso de tu libertad. Y bueno, surge ahora una pregunta. ¿Se puede ser existencialista siendo cristiano? ¿No? Hay esto, ¿no? Un poquito, vamos a ver. ¿No? Y se añadiría otra pregunta.
Se pueden complementar ambos enfoques a pesar de que el existencialismo se opone de alguna manera al esencialismo. La esencia se hace, no nacemos con ella, nos dice, ¿no? Pero es por eso, porque le está dando otro sentido a la palabra esencia, ¿no? Entonces, quiero simplemente que ahora me respondan esta pregunta con un sí o con un no. ¿Se puede ser existencialista siendo cristiano? No. Ya. No. Sí. Ya. Entonces, ahora otra pregunta. ¿Por qué no y por qué sí? Para ir un poquito aclarando y decir qué cosa hay en el mundo filosófico actualmente, ¿no? ¿Por qué no? Miren, les digo, existen existencialistas ateos, ¿no? Que serían, yo diría, los más fieles a la idea del existencialismo, pero también existen existencialistas cristianos, ¿ya? Y justamente vamos a ver cómo es que resolvemos esto, ¿no? ¿Ya? De hecho, Soren Kierkegaard, que es el primer existencialista, era un hombre religioso. Después han surgido otros que han sido ateos. El principal exponente, podríamos decir, que es Jean-Paul Sartre, ¿no? Sí. Entonces, pero aquí hay un tema que yo diría es bastante interesante, y en este sentido debemos de hacer uso de la razón para al menos descubrir elementos que nos ayuden a discernir. Y encontramos, por eso, que en el existencialismo hay elementos que no todos los existencialistas lo entienden de la misma manera. No todos lo entienden de la misma manera. ¿Ya? Pero hay una cosa que es, vamos a ver, es importante decirla, ¿no? Pero para entenderla vamos a retroceder para recordar cuáles son las características o cuáles son los temas de los cuales trata el existencialismo en bruto, ¿no? Ya después cada uno lo puede pulir y decir yo soy existencialista ateo, yo soy existencialista cristiano, yo soy existencialista también agnóstico, también hay, ¿no? Pero no vamos a desarrollar todo eso, simplemente decir que lo que está de fondo, sea cristiano, sea ateo, es el fijar la atención sobre el drama de la existencia humana. Ese es un punto interesante. Por ejemplo, el drama de la vida de Abraham. Hubo un drama ahí. Finalmente le da a su hijo, le mata a tu hijo. ¿No? Prueba la fe. El drama de la vida de José de Egipto. ¿No? ¿No? Por poner un ejemplo, ¿no? Había un libro que decía el drama de Jesús, que vive una vida, no es que sí, que Dios envió al Hijo, el Hijo redimió y tal, no, pero ¿qué pasó en la vida de Jesús? ¿No? Entonces quiere decir que en la vida uno tiene vivencias distintas. Pensemos en Abraham, en Moisés, Abraham, José de Egipto, Moisés, los jueces. Digo eso porque somos religiosos. Pensemos en los reyes, el rey Saúl, porque le retiró su favor Dios, el rey David, el pecado que cometió, el rey Salomón, que es lo mismo, ¿no? Entonces, todos han vivido su drama. Entonces, es importante ver el drama de las personas, ¿no? De los individuos. Es más, en el caso del hombre religioso, es importante contemplar el drama personal que uno vive en la vida en relación con su Dios. Entonces su existencia se desarrolla de tal manera que se encuentra en una condición humana, vamos a decirlo con palabras fuertes, es un ser arrojado al mundo, porque estábamos en el paraíso y nos han arrojado, pues, ¿no? Ya sabemos por el pecado de Adán y Eva, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero el hombre es un ser arrojado en el mundo y es un mundo hostil.
Y en ese mundo hostil, el hombre o el individuo busca ser feliz, pero se encuentra pues con esa hostilidad del mundo. Tiene que luchar, tiene que pasar por muchas cosas. Su vida la tiene que dirigir iluminado por ciertas normas que él mismo puede descubrir, o que la sociedad ya se encuentra con que se le da esas normas, que la religión le da esas normas, entonces, y vive su drama. Vive su drama. Entonces el drama de la vida humana es interesante, y de eso se ocupa el existencialismo. Ahora, ¿yo cómo enfoco ese existencialismo? Desde el punto de vista ateo es una forma, punto de vista cristiano es otra forma, como bien lo dijo aquí el hermano, ¿no? El punto de vista ateo, hay diferentes posturas, ¿no? Pero generalmente hablan acerca de la angustia. O sea, en la vida hay mucha angustia. ¿Y por qué hay angustia? Porque el hombre es un ser para la nada, porque son ateos, pues, ¿no? Entonces, el hombre es un ser que incluso está condenado a ser libre. ¿Por qué condenado a ser libre? Porque siempre tiene que estar haciendo elecciones para vivir. ¿Y para qué? Para no conseguir nada al final, ¿no? Entonces, el ateísmo, ¿no?, es el que le hace pensar de esta manera, ¿no? Y entonces en algunos la vida no tiene sentido, entonces, bueno, si uno finalmente vive para, al final, no haya nada después de la muerte, porque no hay Dios, el ateo lo dice así, entonces la vida no tiene sentido. Y si no tiene sentido, ¿qué hacemos? Bueno, el suicidio, pues. Puede ser una opción, suicidio. En otros casos, no es el suicidio. La vida no tiene sentido, yo le voy a dar sentido a mi vida, ¿no? Y es por eso que ya estamos hablando de condición humana, sentido de la vida, yo le voy a dar sentido a mi vida, por eso voy a hacer uso de mi libertad como yo quiero, no como me lo dicen las normas sociales, no como me lo dicen las normas que provienen, o las leyes, ¿no?, que provienen de Dios, de la religión. O sea, no por normas sociales, no por leyes divinas. Yo voy a ejercer mi libertad de acuerdo a lo que yo quiero, lo que yo pienso, ¿no? En el existencialismo ateo existe esto, una completa libertad, ¿no? Que podríamos inclusive decir, en muchos casos, pues está bien, ¿no? Porque yo puedo nacer, por ejemplo, en una sociedad machista, y yo no quiero ser machista, pues. No quiero esa norma. Por poner un ejemplo simplemente, ¿no? O una sociedad donde hay prejuicios raciales, ¿no? Y veo como mi familia misma me dice, no te juntes con él porque es otra raza y que esto y lo otro, ¿no? Entonces, pero yo no quiero ser así, pues me rebelo contra las normas, vamos a decir. Hago mi propia vida y soy feliz haciendo mi propia vida. Con mis normas, con lo que yo pienso que la vida debe ser, ¿no? El sentido que yo le doy, no el sentido que le da a la vida a mi familia, que me ha criado con esos prejuicios, un ejemplo, ¿no? Ese ejemplo simplemente, ¿no? Y algunos inclusive llegando a decir, porque no terminan de entender la religión, a Dios, o no han tenido la experiencia religiosa, o ven que se vive una hipocresía en todo caso, ¿no? Mucho de religión y al final no se cumple, y entonces las personas pues dicen, tampoco quiero ningún parámetro religioso, de la moral cristiana, eso, nada de eso, ¿no? Y esto se ha visto encarnado en algunos autores del existencialismo, ¿no?, que han vivido sus vidas así bien desordenadas, ¿no? Pero también existe la otra posición, de que hay un cristiano, una cristiana, que tiene ya recorrida parte de su existencia, nació en un hogar, ¿no?, que le brindó una serie de concepciones de la vida que se fundan, como sabemos bien los pueblos, las concepciones de la vida que uno tiene y las costumbres de la sociedad se fundan en la religión, ¿no? Y entonces esa persona que es cristiana, estamos hablando del existencialismo cristiano, entonces dice, no, sí, claro, Dios me ha dado la vida, Dios me ha creado, luego Dios me ha redimido, estoy feliz de ello, ya está pasando el tiempo y ya he hecho mi primera comunión, he hecho mi confirmación, me están instruyendo más sobre lo de Dios.
¿no? Dios ha bendecido mi matrimonio, ¿no? Entonces ya está caminando, ¿no? Caminando ya. Y entonces esa persona que es cristiana tiene esos referentes fijos en su vida, pero es lícito que se haga la pregunta, ¿pero qué vida quiero yo hacer? Dentro del marco que yo ya tengo, he asumido, he aceptado y que no me repugna, no lo rechazo, de mi vida cristiana. Porque también hay eso, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo bastante a la mano, por decir, pero hijita, tú te pongo en el mejor colegio, te pongo en la mejor universidad, estás terminando la carrera, ¿me dices que quieres ser religiosa? ¿No? Estamos hablando de existencialismo, ¿no? Ha hecho un caminar y ha descubierto en su persona que el sentido que quiere darle a su vida es entregar su ser a Dios como religiosa. Pero ¿cómo se te ocurre que esto y lo otro, no? Y no, pues es que ahí está, y hace uso de su libertad y es responsable, se hace responsable de en qué va a terminar ella, ¿no? Entra al convento, realiza su camino, se hace religiosa, se pone en el hábito, antiguamente las vestían de novia, ¿no? Y se casaba con Dios ya, votos perpetuos, ¿no? Y bueno, entonces la condición humana, arrojados en un mundo hostil, pero donde Dios se ha hecho presente, existencialismo cristiano, ¿no? Dios se ha hecho presente, nos marca un camino general. Sé santo, dice, pero no te dice cómo vas a ser santo. Tú lo descubres cuando descubres tu vocación. Ahí es donde descubres, ¿no? Y como aquello que conté de dos primas que desde niñas querían ser religiosas, cuando ya fueron creciendo, una de ellas fue galanteada por un varón, consultando con su director espiritual o con su confesor. El confesor descubrió, después de muchas confesiones, que ciertamente el camino que Dios le había señalado era el camino del matrimonio. Entonces ella se casó con este varón y su prima entró al convento. Existencialismo, vamos a decirlo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces quiere decir, claro, Dios me ha dicho que sea santa. Ah, yo quiero entrar al convento. Y Dios después le dice otra cosa. Tú tienes que ir, tú te tienes que casar, porque además se había enamorado, ¿no? Te tienes que casar. Y se casó y tuvo sus hijos, ¿no? 3 hijos. Entonces, dentro del cristianismo, también se podría tener, vamos a decir, una postura existencialista en el sentido, ¿en cuál sentido? En que, haciendo uso de los términos existencialistas, tratando de no aferrarnos, vamos a decir, por conveniencia, no aferrarnos a los términos del realismo ontológico, decir, yo a lo largo de mi existencia y haciendo uso de mi libertad, sin tener ningún tipo de oposición por formas de pensar de mi hogar, ¿no? Por en reglas, vamos a decir, pasadas, o leyes divinas, perdón, más bien teniendo en cuenta las leyes divinas que les he acogido, yo puedo llegar a mi esencia. Mi esencia había sido ser religiosa. Mi esencia había sido ser madre. Y estoy feliz de tener mis hijos, ¿no? Entonces, un cristiano sí puede ser existencialista. De hecho, los hay. Hay existencialistas cristianos, ¿no? Está Marcel, está Jaspers, bueno, hay algunos existencialistas cristianos. Bien, ahora, no sé si hasta aquí hay alguna observación. ¿Sí? Es un tema muy interesante. El tema de la predestinación. ¿Qué quiere decir predestinación? Que mi destino está previamente fijado, en este caso por Dios. Dios ya fijó mi destino. Entonces, hay una predestinación que es universal, o sea, es para todos. Todos estamos predestinados, dice la Biblia, para ser santos.
¿Ya? Entonces, hasta ahí, vamos a decir, no nos ponemos nerviosos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, claro, bueno, todos tenemos que ser santos, quiere decir, todos tenemos que, si queremos llevarlo al campo de la filosofía, todos tenemos que ser perfectos, todos nos tenemos que desarrollar nuestro ser, esa es perfección, y como lo hacemos como una respuesta al llamado de Dios, eso se llama santidad. Porque para ser perfectos tenemos que ser virtuosos, y para ser virtuosos hay que imitar a Cristo, hay que imitar a la Virgen, y entonces eso nos va a todos y no nos causa, pues le decía, ningún nerviosismo, porque lo queremos. Estamos hablando de generalidades. Ahora, ¿cómo vas a ser tu santo? ¿Cómo vas a ser tu santa? ¿Cómo vas a ser tú también santo y tú santa? Entonces ahí uno se pregunta, si Dios a uno lo ha predestinado a una manera de ser santo. Sí, siendo un buen esposo y un buen padre. Ese es mi destino. Dios me predestinó para eso. ¿Y cómo lo sabes? Porque me he dado cuenta, ¿no? Entonces, que bueno, amo mucho a la familia, para mí la familia es lo primero, yo vivo con mis padres y esto y lo otro, yo también quisiera tener mi familia. Y entonces hay signos que descubren que uno está hecho para el matrimonio, ¿no? Y otros, pues, están hechos para la vida consagrada, ¿no? Y dentro de la vida consagrada, inclusive, hay diferentes formas. Ya vida consagrada, entonces, mira, te vas a meter a esta congregación que atiende enfermos en el hospital, San Camilo. No, es que yo no quiero eso. ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero anunciar el evangelio en los lugares donde no se ha anunciado, a misionero. ¿No? Entonces, pero eso lo encuentra uno en su ser, ¿no? Y es allí donde hablamos de que hay una predestinación. Y si queremos, y si alguien nos dice, oye, no hables de predestinación porque eso suena a que tú no eres libre entonces. No, sí soy libre. Porque si Dios me dice ser santo, bueno, no hay problema allí, pero me predestina a consagrarme a Él como religioso en una congregación, soy libre de decidir a cuál congregación. Sí, pues, pero si quieres ser misionero solamente hay una. No, hay varias congregaciones de misioneros, ¿no? Entonces yo tengo que escoger, ¿no? Entonces sí soy libre. Entonces, en ese sentido, pues, vemos que la predestinación no anula la libertad, sino la encamina, ¿no? Yo no sabía que Dios quería que yo fuera esto. Entonces ya sé, tengo que tomar decisiones. Este camino mejor, ¿no? Como un padre que en paz descanse, Antonio Callizo, jesuita, que era encargado del apostolado de la oración. Yo trabajé con él un tiempo, cuando estaba en el arzobispado, hace muchos años, 25 años. Y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, yo quería ser del Opus Dei, pero no sé, después, poco a poco, fui por los jesuitas, y me hice jesuita. Pero quiero mucho a los del Opus Dei porque yo quise ser del Opus Dei, ¿no? Y está hablando de bastantes años atrás, cuando el Opus Dei estaba floreciendo recién, ¿no? Sí, y entonces, pero es así, ¿no? Es así, él escogió libremente, su destino era ser consagrado, pero eligió libremente, ¿no? Bien, y además podemos decir, y dice, ¿no será una ilusión lo que dices? ¿No será de que uno piensa, se imagina? Entonces nos dice, hay ejemplos de predestinación. Por ejemplo, María Santísima fue predestinada. Ella fue predestinada. Dios le fijó un destino. Para eso la hizo nacer sin pecado original. Para eso la asistió siempre en su espíritu, para que nunca le dijera no. Por eso que cuando el ángel le pregunta, ¿no? Una vez que le ha informado de lo que Dios ha pensado para ella, ser la madre de su divino Hijo, y le pregunta si acepta o no, ella, que siempre ha amado a Dios y ha hecho su voluntad, le dice, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Estaba predestinada
y cuidada por Dios para cumplir con esa misión. ¿Mm? Entonces, esto es la predestinación, ¿no? Que es interesante, es importante. Ahora, bien, hemos dicho que, o sea, acá lo que nos llama la atención y un poco nos pone nerviosos es esto de que muchos existencialistas, y sobre todo ateos, ven que su libertad no sea de ninguna manera, vamos a decir, no encuentre oposición en la religión, ¿no? En la religión. Eso es lo que uno pone, entonces no podría ser existencialista. No, pero sí se puede, ya lo he explicado por qué, ¿no? Porque no me quita libertad, ¿no? El hecho de ser cristiano, y vamos a decirlo de esta manera, no de que me hayan educado para ser cristiano, sino que yo he tenido la experiencia de Dios y por eso me he hecho cristiano, o por eso he aceptado o he renovado lo que mis padres decidieron por mí cuando era niño. Por la experiencia divina, que eso vamos a hablar después de una experiencia del Espíritu, ¿no? Bien, continuando, ahora, comparando ambos enfoques filosóficos, ya como redondeando, ¿no? Comparando ambos enfoques filosóficos, el realismo ontológico con el existencialismo, nos podemos dar cuenta de que el realismo ontológico se fija en el hombre en general, en su naturaleza, correspondiente a cualquier individuo, que ya lo hemos dicho, estamos resumiendo. El existencialismo más bien se fija en el hombre individual. El individuo con toda su carga, no solo intelectiva, sino también emocional y valorativa. Se ocupa del individuo dentro del drama de la vida humana, el individuo en busca de la felicidad, el hombre que es capaz de dar un sentido a su propia vida, el individuo capaz de planear un proyecto de vida que podrá alcanzar con el uso de su libertad, exenta de imposiciones externas, vengan de los hombres o de la religión. Inclusive aquí, ojo con esto, es importante. Hay cosas en la religión, hay prácticas o ideas en la religión, vamos a decir, del pueblo llano, que no son correspondientes a la religión en sí. Y sin embargo, pueden ir configurando nuestra vida, nuestro pensamiento sobre Dios. ¿Cómo es Dios? Como me han enseñado que es. Oye, no hagas eso porque Dios te va a castigar. Oye, ¿qué es esto? Que, mire, ya ves, ya te caíste, Dios te ha castigado. Ya, entonces ya formaron en mí esa idea. Entonces mi concepción de Dios es esa. Ya, no hago esto porque si no, Dios me va a castigar, ¿no? Entonces eso coarta mi libertad, ¿no? Entonces hay cosas que son malentendidas en la religión, de la que el existencialista cristiano pues puede dispensarse, ¿no? Claro, ¿no? Inclusive, ¿no? Algunos, no, que esto no debe hacerse así, debe hacerse así. Padre, usted está juzgando. No estoy juzgando. Hay que entender, ¿juzgando en qué sentido, no? Generalmente cuando se habla de juzgar en la Biblia es condenar. Yo lo único que estoy haciendo es decir que hay cosas que están bien hechas y otras cosas que están mal hechas. Y esto estoy diciendo que está mal hecho, ¿no? En todo caso puedo decir, estoy describiendo, no estoy calificando, estoy describiendo, y ya sobre esa descripción sí califico que esto está bien y esto está mal, pero sobre cosas concretas. No me imagino, no es subjetivo, nada, es conforme a lo que se está viendo, ¿no? Porque hoy en día hay mucho de eso, ¿no? Entonces, ese es un punto interesante, ¿no? La libertad hasta dónde, ¿no? Hay otros casos, ¿no? Fulanito, fulanita, entonces mira, vente tal día porque aquí el párroco, el padre Enrique ha organizado esto, así que tienes que venir porque tenemos que hacer, oye, pero yo no puedo ese día porque ese día yo hago esto, no, tú no quieres servir a Dios entonces, ¿no? Tú no quieres servir a Dios. No, así no puedes vivir, ¿no? Tú no quieres servir a Dios, pero no es que no quieras servir a Dios, lo que pasa es que no puedo, Dios sabe, no, tú estás poniendo pretextos, ¿no? Entonces, coarta la libertad, ¿no? Porque dice,
Entonces va y queda mal en el otro lado, y ayúdame, ¿no? Yo tenía que hacer esto, por favor, tengo que ir a la iglesia. Esas coacciones, ¿no? Entonces, manipulación, ¿no? Este café, existir desde el ser. ¿Qué quiere decir existir desde el ser? Mejor dicho, después de haber explicado todo esto, realismo ontológico, existencialismo, posibilidad de armonizar ambos enfoques, yo regreso a lo que soy, ¿no? Regreso a mi postura, regreso a mi enfoque, que es el realismo ontológico, para tenerlo como base para recibir al existencialismo. Por eso digo, sí, existir, o sea, construir mi vida, existir a lo largo del tiempo, con decisiones libres, pero desde lo que yo soy, desde mi esencia. Ya estamos en el campo del realismo ontológico, desde lo que yo soy, desde mi esencia, ¿no? Y entonces es ahí donde quiero plantear lo que yo considero puede ser la mejor manera, a mi parecer, aunque habrán personas que dirán, yo pienso distinto. Pero me parece que debemos partir de lo que somos, por lo tanto de nuestra esencia presente en nuestra naturaleza, para partir de ahí ver qué existencia vamos a asumir para alcanzar esa plenitud que todos buscamos y que se llama felicidad. Entonces, vamos a ver, voy a leer para no divagar. Y aquí digo que vamos a entrar al tema que habíamos sugerido la vez anterior, de hablar de las partes del ser humano, ¿no? Del cuerpo, del alma, el alma, el espíritu, ¿no? Aquí va a entrar el tema ese, ¿no? Sino que había necesidad de explicar todo esto, ¿no? Visto todo lo anterior, quiero presentarles mi reflexión y sobre eso vamos a dialogar. En primer lugar, valorar la reflexión existencialista en cuanto a la atención que debe darse en filosofía a la condición humana y dentro de ella a los sentimientos, a los anhelos, a las emociones, a los proyectos y decisiones que el individuo debe tomar para dar un sentido a su vida. En segundo lugar, el poner su atención en el resultado final que se alcanza como consecuencia de múltiples decisiones libres que el individuo ha realizado a lo largo de su existencia. A ese resultado final, el existencialismo lo llama esencia, queriendo decir que el individuo es lo que ha logrado ser. El individuo, así, es el artífice de su propio destino. Pero lo que quiero anotar es lo siguiente: la existencia que vamos entretejiendo libremente y que nos hace ser lo que llegamos a ser, lo que el existencialismo llama esencia, solo es posible desde el ser que poseemos. Diríamos, desde nuestra esencia ontológica. Esto nos ayudaría a entender que desde nuestra esencia ontológica podemos alcanzar nuestra esencia existencial, ¿no? Entonces ya tenemos dos términos para manejar. Hay que manejar dos términos para no confundirnos. Ya al nombre le ponemos apellido y ya son dos distintos, ¿no? Entonces, los dos son esencia, ¿no? Pero una es la esencia ontológica, lo que tenemos como seres humanos, y la otra es la esencia existencial, que es a lo que llegamos a ser. ¿Ya? Bien. Lo que intento, pues, hacer es armonizar el realismo ontológico con el existencialismo.
Y esto para hacer la siguiente reflexión. ¿Qué características de nuestra esencia ontológica hacen posible alcanzar nuestra personal esencia existencial? Digo de nuevo, ¿qué características de nuestra esencia ontológica hacen posible alcanzar nuestra personal esencia existencial? Y es aquí donde vamos a tratar el tema prometido en el café anterior, los componentes del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Solo después de distinguir estos componentes del ser humano, podremos ver el modo como el individuo puede desarrollar su existencia para alcanzar su esencia existencial. Vayamos al tema en sí. Los componentes o partes del ser humano. Hay dos formas de presentar las partes del hombre. La primera, concepción bipartita, que ve en el hombre dos partes, cuerpo y alma. En segundo lugar, la concepción tripartita, que ve en el hombre tres partes, cuerpo, alma y espíritu. La concepción bipartita, cuerpo y alma, nos recuerda a la definición de Aristóteles: el hombre es un animal racional. Su animalidad la vemos en su cuerpo y su racionalidad en su alma. La concepción tripartita, cuerpo, alma y espíritu, la encontramos en la Biblia y en algunas concepciones no cristianas, particularmente gnósticas. Podemos decir que el espíritu, ya desde la religión católica, podemos decir que el espíritu es una parte del alma que se abre a la trascendencia, a lo divino. En el cristianismo es el espíritu humano a quien acude el espíritu divino para revelarle quién es Dios. Es la parte del alma que tiene la capacidad de conectarse con Dios. A eso se le llama espíritu. ¿Y cómo se conecta con Dios? Cuando entra en contacto con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Bien, fuera del cristianismo en el pensamiento gnóstico es aquel que piensa que el hombre encuentra su salvación a través del conocimiento. Cuanto más te educas, cuanto más vas teniendo conocimiento, te vas acercando a un momento en que tienes que iniciarte en un camino esotérico, ¿no?, donde vas a descubrir cosas ocultas a los que no son iniciados, ¿no? Entonces, esos son los gnósticos. Se salvan a través del conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino el conocimiento que luego de haber adquirido, vamos a decir, un conocimiento general como cualquier otro, entras al conocimiento de cosas ocultas que son importantes para la elevación del hombre y la salvación. Se salva uno por el conocimiento. No hay un Dios que salve, no. El hombre mismo entra, se hace discípulo y solamente esos iniciados tienen acceso al conocimiento que salva. Ese es el planteamiento, grosso modo. Entonces, fuera del cristianismo, en el pensamiento gnóstico, el cuerpo es la parte animal, el alma la parte psíquica y el espíritu aquella parte a la cual solo pueden acceder los iniciados en los conocimientos esotéricos. De la diferencia con el cristianismo, que esa tercera parte es el espíritu humano que se conecta con Dios, el espíritu de Dios, ¿ya? Bien, pero ahora veamos cómo podemos relacionar estas concepciones bipartita o tripartita del hombre, esencia ontológica, con el logro de una esencia existencial, y todo dentro de un enfoque cristiano. Recordemos que en los catecismos antiguos
de niños se nos enseñaba esto. Los sentidos corporales, vista, oído, olfato, gusto y tacto, y las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad. ¿Se acuerdan? Catecismo de Bruño, catecismo chiquito, de transición llevábamos. Antes había transición. Transición, primero, segundo, bueno, hasta quinto, ¿no? Entonces, esto que aparecía en el catecismo, lo podemos, vamos a decir, acoger como algo que se funda en la evidencia de la realidad humana y que por eso la filosofía puede tomar, ¿no? Entonces no estamos tomando este concepto porque tenemos fe, sino tomamos este concepto porque corresponde también a la razón, ¿no? El cuerpo tiene unos sentidos que son en número de 5. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Eso lo tiene el cuerpo, por eso se llaman sentidos corporales. Y el alma tiene unas potencias, que son la memoria, el entendimiento y la voluntad, ¿no? Bien, entonces a partir de esto vamos a ver cómo se aplica esta esencia ontológica en la existencia humana, de modo que podamos alcanzar la esencia existencial. Lograr con lo que somos por naturaleza, lo que hayamos decidido ser en la historia de nuestra vida, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? Bueno, retomamos entonces. Desde el enfoque del realismo ontológico, ¿cómo podemos incorporar el existencialismo? Más aún teniendo en cuenta que hay una palabra en común, son dos palabras en común, pero hay una que nos llama mucho la atención, que es la palabra esencia. Cómo desde nuestra esencia, realismo ontológico, cómo dentro de nuestra esencia de ser animales racionales, podemos alcanzar lo que se llama esencia en el enfoque existencialista, y que no es otra cosa que el logro de una vida orientada hacia la consecución de un fin, haciendo ejercicio de la libertad. Entonces, hemos empezado recordando que el hombre tiene dos partes en su ser. El hombre es cuerpo y es alma, concepción bipartita, o es cuerpo, alma y espíritu, concepción tripartita. Estamos hablando de la concepción bipartita cuando recordamos que en el catecismo nos han enseñado cuáles son los sentidos corporales y cuáles son las potencias del alma. Entonces, cuáles son los sentidos del cuerpo, cuáles son las potencias que se encuentran en el alma, cuerpo y alma. Y hemos dicho que los sentidos corporales son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y la potencia del alma, memoria, entendimiento y voluntad. Bien, si a uno le preguntan, oye, ¿para qué es la vista? ¿Para qué es el oído? ¿Para qué el olfato, el gusto y el tacto? Y también, ¿y para qué la memoria? ¿Para qué el entendimiento? ¿Para qué la voluntad? Entonces, nos pueden responder de una manera muy directa. Bueno, la vista es para que puedas captar, ¿no? La forma, la figura, el color, ¿no? De las cosas que se encuentran en la realidad, ¿no? Y es muy importante para esto la luz, etcétera, etcétera. Bueno, ya nos han dado una explicación. ¿Y el oído por qué es importante? ¿En qué consiste y por qué es importante? Bueno, es esto, no sé. Y con lo demás igual. Y la potencia del alma,
Bueno, la memoria es importante porque fíjate que uno va haciendo descubrimientos, el hombre va haciendo descubrimientos, lo guarda en su memoria, utiliza esos conocimientos guardados en la memoria para seguir haciendo nuevos descubrimientos y así no tiene que estar aprendiendo siempre, ¿no? Entonces, hay una explicación que nos dan, ¿no? De acuerdo pues a lo que se ve que funciona en el ser humano, ¿no? Entonces, y hay diferentes tipos de memoria, ¿no? Hay memoria remota, memoria próxima, etcétera, etcétera, ¿no? Y el entendimiento, ¿qué es? Bueno, entendimiento es la capacidad que tiene el hombre, se le llama también inteligencia, ¿no? Para descubrir la esencia de las cosas, es así como logra conocer las cosas, etcétera, etcétera, y eso le sirve para hacer uso de ellas y poder vivir, ya, estoy simplemente resumiendo, ¿no? Y la voluntad, bueno, la voluntad es justamente aquello que inclina al bien y que te hace decidir por él, ¿no? Por el bien, ¿no? Porque el hombre en su vida pues busca el bien y por eso le es muy útil de poder tomar las decisiones para que lo que su inteligencia le dice que es el bien, su voluntad lo desee y tome la decisión de conseguirlo. Ya, perfecto, muy bien. Y ahí queda toda la explicación. Ahora, ¿cómo podemos nosotros utilizar estos sentidos y estas potencias para incorporarlas a una visión existencialista? Lo podemos hacer acerca de la metáfora. Y entonces es ahí donde decimos que ciertamente, claro, nosotros tenemos vista para ver, pero con ese elemento tan sencillo, un sentido corporal llamado vista que nos sirve para ver, ¿no? Lo trasladamos al espíritu, ya no se queda en el cuerpo, ¿no? La vista que está en el cuerpo. Lo trasladamos al espíritu y somos capaces de ver, pero ver lo inmaterial. ¿Mm? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Por poner un ejemplo. O si no, aquella diferencia que se hace, indudablemente uno construye, ¿no? Ello, que es diferente ver que mirar, dicen, ¿no? Pero tiene relación, pues, ¿no? Y entonces es ahí donde aparecen las palabras ver, pues es lo que estoy viendo, pero mira, más aún, contempla, ¿no? Contempla. Y eso nos sirve para la visión existencialista, ¿no? Entonces tú tienes que saber ver las cosas. Si las veo, mira, acá están mis ojos, está bien. No, entenderlas, o sea, ver las cosas que están en lo espiritual, no en lo material, están en lo espiritual. Verlas quiere decir entenderlas. Lo mismo, ¿no? Tú debes saber escuchar. No, yo oigo, sí, tú oyes, pero te entra por aquí y te sale por allá. Tú tienes que saber escuchar, es decir, entender lo que estás oyendo. Es ahí donde, repito, ya estamos entrando al tema existencial, porque eso me va a servir para mi existencia. Saber mirar, saber escuchar. ¿Mm? Y respecto a las potencias del alma, sí, ya me explicaste para qué es la memoria, que es justamente para, bueno, ir reteniendo las cosas que uno aprende y, bueno, etcétera, etcétera. Así que no me digas más porque ya eso ya me lo dijiste, ya lo sé. La memoria en la vida, la memoria en la vida que uno tiene, sirve para recordarle a uno quién es. Entonces, este es un concepto ya, ¿no? Estamos jalando el concepto a lo existencial, ¿no? Ya no nos hemos quedado simplemente en el tema ontológico, ¿no? La memoria, repito, es la capacidad que tiene la mente, ¿no? Para retener las cosas aprendidas, pues está bien, ontológico, está bien, realismo ontológico. Vamos a lo existencial. La memoria es aquello que te ayuda a recordar quién eres y por lo tanto, cuál es tu camino. Claro, ¿no?
Entonces, ahí la cosa se enriquece. Por eso digo que se puede armonizar, ¿no?, el realismo ontológico con el existencialismo cuando buscamos justamente en el aprecio de ambos enfoques, buscamos cómo pueden ayudar a nuestra vida en este mundo. No a ver lo que somos, porque lo que somos ya lo sabemos, sino a ver cómo nos puede ayudar a vivir, ¿no? Y luego voy a poner algunos ejemplos. Y el entendimiento es lo mismo. El entendimiento, sabemos bien, la inteligencia, la capacidad de ver la esencia de las cosas para poder definirlas, pero el entendimiento tiene que ir un poco más allá. Espiritualmente hablando, hay que entender no solamente las cosas en lo que son, sino en lo que significan para nosotros, ¿no? En lo que significan para nosotros, ¿no? Entender. Y la voluntad es lo mismo, ¿no? La voluntad sí es la capacidad que tiene el hombre para, pues, orientarse al bien y decidir alcanzarlo. Está bien, tu definición está excelente, ¿no? Pero podrías pensar también, la voluntad es aquella facultad que tiene el hombre en su espíritu para construir su vida. Para construir su vida, ¿no? Entonces, es así como vamos armonizando. Respecto, por ejemplo, a la memoria, yo creo que se lo dije en un café anterior, lo voy a repetir porque también hay personas que son nuevas. Hablaban de dos, esta es una narración de dos personas que pertenecen, pues, creo que es al budismo, ¿ya? O sea, no es al cristianismo, es budismo, ¿no? Pero es interesante, ¿no?, por lo espiritual. Y ellos tienen una concepción algo distinta al cristianismo, o bueno, bastante distinta, pero en esencial es algo bastante valioso también. Dos amigos que habían decidido entregarse a la vida contemplativa, nosotros le llamamos consagración, ¿no?, a Dios, pero ellos no tienen mucho ese concepto, sino consagrarse en todo caso a una vida en la que el espíritu se desarrolle a tal punto que alcance una armonía, ¿no?, y en ello encontrar la plenitud de su ser, la perfecta bondad en su ser, etcétera, etcétera. El propio budismo, ¿no?, que tiene un camino filosófico. Y entonces ellos dos, pues, decidieron apartarse del mundo, dejar los placeres del mundo y llevar una vida espiritual. Y se reunían los dos siempre, se juntaban, se encontraban y conversaban, pues, sobre este tipo de cosas, hasta que uno de ellos dejó de asistir a la cita y le llamó la atención al amigo. Y entonces el amigo, luego indagando, se entera que este hombre se había metido con una mujer, se había conseguido una mujer. Y entonces se preocupó el amigo, se preocupó y fue a buscarlo, porque lo que ellos habían conversado siempre, él tenía una fuerte convicción. Y entonces cuando en la narración aparece, cuando encuentra a su amigo, le recuerda lo que ellos hablaban antes y le recuerda la voluntad que él tuvo siempre de vivir esa vida alejada del mundo, y entonces le ayudó lo que él era. Le llegó a recordar lo que él era. Y entonces este amigo despertó como de un sueño y volvió a la realidad, o sea, a su realidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer esta comparación
estas metáforas de el enfoque realista con el enfoque existencialista, ¿no? Otro caso concreto es el que le pasó, bueno, una experiencia que hubo en España. San José María Escrivá de Balaguer le llegó la noticia de que había un sacerdote que había dejado el ministerio y estaba viviendo pues con su mujer y atendía una farmacia, ¿no? Tenía el negocio, lo más probable es que la farmacia era de la mujer, ¿no? Y él estaba allí. Y entonces se fue a verlo. Y cuando entra a la farmacia, no olvidemos que en ese tiempo, pues, los sacerdotes usaban sotana, ¿no? Entra con sotana y lo ve el que se había salido, que ya estaba vestido, vamos a decir, laico, un poco que le choca, ¿no? Verlo, ¿no? No lo conocía. Y el santo, ¿no? San José María, ¿no? Escrivá de Balaguer, se acerca y le pide hablar. Y le accede a hablar, ¿no? Y ya cuando conversan, entiende él y retorna. Un poco lo del cuento que les he contado, que es un cuento, una leyenda, ¿no? Pero y pide al obispo, nuevamente, que lo acepte, que lo perdone, que lo acepte. Y ese sacerdote murió mártir en la Guerra Civil Española. Pues, ¿qué es lo que pasa? La memoria, que te recuerda quién eres.